La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. El 29 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo. Austria-Hungría acusó a Serbia de magnicidio y declaró la guerra el 28 de junio. Los antecedentes y las causas de la Primera Guerra Mundial, o también conocido como la Gran Guerra. Poco después de los sucesos ocurridos en el asesinato el 28 de julio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, Serbia, las investigaciones por parte del gobierno austrohúngaro se vieron enfocadas en el control de iminente fuego que parecía estar a punto de explotar. Dada la escasa simpatía que Francisco Fernando despertaba, Viena delegó la investigación policial a las autoridades de Sarajevo. Recibir un acuerdo con su aliado alemán dirigido el 23 de julio un ultimátum a Belgrado que, de haberlo aceptado en su totalidad, lo hubiese reducido a un satélite de Austria. Serbia aceptó todas las condiciones, salvo la participación de investigadores austríacos en su territorio, por considerarlo un atentado a su soberanía. La respuesta de Serbia no satisfació a Austria, que le declaró la guerra el 28 de julio. Otra de las mayores causas fue que el día 1 de agosto Alemania declara la guerra a Rusia y el día 3 a Francia. Inglaterra entró en conflicto el 4 de agosto. La primera Guerra Mundial había comenzado tal como lo había previsto años antes el canciller Bismarck por alguna estupidez en los Balcanes. Esta y otros problemas políticos, económicos y sociales fueron una de las mayores causas que originó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Asesinato en Sarajevo. El 28 de junio de 1914, 7 nacionalistas bosnios aguardaban en Sarajevo. La preparación del atentado había sido orquestada desde Serbia, donde una organización militar secreta llamada La Mano Negra hacía lo posible por unir a su territorio a todas las minorías serbias de los Balcanes, incluidas las de Bosnia, ahora dependientes de los Habsburgos. El magnicidio llevado a cabo por Gavrilo Princip, miembro del comando que provocó un conflicto que acabaría desembocando en una guerra de enormes dimensiones. Este suceso sería el detonante de la Primera Guerra Mundial. La Mano Negra fue fundada en Belgrado en 1911. La Mano Negra era una sociedad secreta que pretendía acabar con el dominio austrohúngaro en los Balcanes para instaurar la Gran Serbia unificada. Su líder era el jefe de servicio secreto serbio, Dragutin Dimitrijević, más conocido como Coronel Apis. Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, enfrentó a dos grupos de alianzas. Por un lado se encontraban los imperiales centrales, liderados por la Alemania, y por el otro lado la llamada Entente Cordial, protagonizada por Francia y Reino Unido. El sistema de alianzas. El sistema de alianzas englobó a casi todas las grandes potencias europeas, que fueron tomando por posiciones con objetivos cruzados. Alemania ya había tratado de aislar a Francia de la mano del canciller Bismarck, quien había derrotado a Francia en la guerra franco-prusiana. La paz armada, de 1871 a 1914, fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Momento de la bella época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se le conoce como Guerra de Movimientos, una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914. Fue llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas. La guerra de trincheras comenzó en 1915, producto de la igualdad de fuerzas que llevó a un estancamiento en dos frentes, el occidental y el oriental.
El plan inicial de Alemania era derrotar a Francia en poco tiempo, mientras el ejército austrohúngaro y parte del alemán contenían la invasión rusa. La Segunda Guerra de Movimientos de 1918, Alemania concentró sus ejércitos en el frente occidental, lanzándose contra Francia, ofensiva que fue detenida por los aliados en la Segunda Batalla del Marne. En esas circunstancias se produjo el motín de marineros en Kiel, que en noviembre de 1918 proclamó la República. El Kaiser Guillermo II huyó hacia Holanda tras abdicar. La primera batalla del Marne fue una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial. Tuvo lugar del 6 al 12 de septiembre de 1914 en el valle del río Marne en el noreste de Francia. En agosto de 1914, Alemania invadió Bélgica. Luego, el ejército alemán se dirigió al nordeste de Francia. En un principio, el ejército francés se retiró ante los alemanes. La batalla de Gallipoli tuvo lugar en la península turca de Gallipoli en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. La batalla se inició en febrero de ese mismo año con un bombardeo masivo desde los buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos que defendían el estrecho y que fracasó principalmente debido a las minas. La batalla de Verdún fue la considerada más larga y sangrienta de la Gran Guerra. Esta empezó el 21 de febrero de 1916 y terminó el 18 de diciembre de este mismo año, que enfrentó a franceses y alemanes. Pero esta batalla, a pesar de su duración y dureza, no se convirtió en decisiva en el devenir del conflicto. Soldados de artillería franceses en el frente de la batalla de Verdún. Entre las principales causas de la batalla de Verdún se destacan el fracaso del avance alemán hacia París durante 1914. La batalla del Somme fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en el norte de Francia. Se libró entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916 en el valle del río Somme. En esta batalla lucharon fuerzas francesas y británicas y también lo que son las tropas alemanas. La batalla de Cambrai en el norte de Francia el 20 de noviembre de 1917 fue el lugar que por primera vez hicieron su aparición los grandes tanques a gran escala. La batalla de Kaiser el 21 de marzo de 1918 los alemanes desencadenaron una inmensa ofensiva que rompió el frente aliado. A punto estuvo de llevarles a expulsar a los británicos al canal. La Primera Guerra Mundial fue algo muy cruel y que dejó una gran marca en todo el mundo. Esta duró 4 años desde 1914 y 1918. Esta guerra causó muchísimas consecuencias, como lo son que desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Tratados de paz no fue algo sencillo, ya que las potencias vencedoras no estaban de acuerdo entre sobre si el reparto de los territorios de los perdedores y sobre el destino de Alemania. Fue peor que cualquier otra guerra de la historia. En ella murieron muchísimas personas que se perdería la cuenta de cuántas serían, y se hizo un daño que nunca antes había pasado en un conflicto internacional.